la adoración, por la alabanza en la que Dios nos permite entrar en su santa presencia. Salmo 55, el 20 y el 21 dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Amén. Este salmo claramente nos está hablando de ese inicuo del que la Biblia habla en muchas porciones de la Biblia. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios nos siga dando entendimiento, dándonos sabiduría en su palabra, que nos ayude a entenderla. Amén. El entendimiento lo tiene que producir Dios en nosotros, hermanos. Así es que lo espiritual, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Amén. Porque se han de discernir, distinguir espiritualmente. Entonces oremos para que Dios nos siga dirigiendo, ayudando, dándonos entendimiento, y que podamos nosotros retener la palabra de Dios, obedecerla y compartirla. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesús, damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de reunirnos, de alabar su nombre, de escuchar su palabra. Pedimos, Señor, que sea hablando a nuestras vidas. Instrúyanos, Señor. Edifíquenos, Señor, por medio de su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra. Denos sabiduría, denos inteligencia, capacidad, Señor, para entender, recibir, retener, obedecer su palabra y compartirla con los que la necesitan. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuevamente reiteramos el saludo para todos los hermanos que están vía internet. Saludos para cada uno de ustedes. Bueno, continuamos entonces con el estudio referente al anticristo, teniendo en cuenta, hermanos, que estamos hablando de el juicio a Israel, del cual se desprenden todos estos temas del Apocalipsis, del libro de Daniel, algunas porciones de Segunda de Tesalonicenses, algunas de Mateo, referente a este inicuo, a este hombre, el cual se le da diferentes títulos a través de la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos de los títulos con los que la Biblia nos enseña, hermanos, referente al anticristo. Dice la palabra de Dios, y primeramente se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Habla de un cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño. Salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es, hermanos, la visión que Dios le dio de las bestias a Daniel. Y entre esas bestias él ve entonces, hermanos, entre estos cuernos que él contemplaba, un cuerno pequeño que salía de ellos. Número 2, la Biblia también nos habla de que él se presentará como un rey altivo y entendido de enigmas. Eso está en Daniel 8, 23 al 25. Y ya eso usted pues lo puede leer ahí en casita. Pero mire cómo el título de rey, de altivo y entendido de enigmas. Número 3, el príncipe que ha de venir. Recuerde que la Biblia lo llama en el Nuevo Testamento el príncipe de las potestades del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entendemos, hermanos, que
se aplica a Satanás. Entonces, en Daniel 9:26 habla de un príncipe que ha de venir. Número 4, se le llama también el desolador. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que de eso hablaremos más adelante, hermanos, o en otra ocasión. ¿Qué es desolador? Dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Número 5, lo presenta como el rey que hará su voluntad. Es decir, será falto de sujeción. No se sujetará a nadie. Pero eso es lo que él cree. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que es Dios quien le da la oportunidad. Quiera o no, Dios tiene la última palabra de todo, de todas las cosas. El final de toda la historia de la humanidad está en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que aunque Él se presente como un rey que hará su voluntad, que hará lo que a Él le plazca, sabemos, hermanos, que Él hará eso el tiempo que Dios le permita que lo haga y en el momento en que Dios le permita que lo haga. Número 6, también se le conoce como el pastor insensato. Zacarías 11:15 al 17 dice: y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces ahí, hermano, nos está hablando de esa actitud de este hombre inicuo, del anticristo. Número 7, también se le llama el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3, ahí nos indica que es el hijo de perdición. En el mismo capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses se le llama el inicuo. Esa es la característica número 8. El inicuo, que es el pecador. Número 9, el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 6:2. Dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y número 10, también se le conoce como la bestia que salió del mar. Apocalipsis 13:1 y 2. Después hablaremos, hermanos, de ese capítulo 13 donde se nos habla de dos bestias. Recuerde que esa bestia, hermano, una de ellas representa un imperio, el imperio final. En este caso se le llama entonces bestia al anticristo. Dice en Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono. El dragón es Satanás, y grande autoridad. Entonces, estos son títulos de los que la Biblia habla referente al anticristo. Vamos a mirar entonces, hermanos, algunas cosas y algunos puntos de vista
que hay referente al anticristo. Es bueno que miremos algunos puntos de vista, porque son temas tan amplios, hermano, y donde hay diferentes puntos de vista, donde hay personas que tienen su punto de vista o su forma de interpretar la palabra del Señor. Entonces vamos a ir mirando poco a poco. Hay quienes piensan que el anticristo será homosexual. Y claro, toman en cuenta, hermanos, la corriente que hoy vivimos, en el siglo que hoy vivimos, y donde se está incrementando, lamentable y tristemente, hermanos, el homosexualismo, donde se le está defendiendo a capa y espada. Entonces, entre una de las cosas que el que está corriendo para presidente, ¿cómo se llama? Se me olvida. Joe Biden. Ok. Ese hombre, hermano, si él queda de presidente, una de las cosas que él quiere cambiar, según yo leía, es que quiere quitar, hermanos, el género. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que por decir en los baños, él quiere quitar las figuritas de baño de damas y baño de varones. Quiere quitar eso para que cualquier persona tenga acceso al baño, sea un transgénero, sea un homosexual o sea una lesbiana, y no se les juzgue por su forma de vivir. Entonces, miren, hay que mirar por eso, hermano, bien esas cosas. Uno entiende la necesidad de los documentos en los hermanos. Es una necesidad. No se le olvide que Dios conoce la necesidad nuestra y Él es el proveedor de nuestras necesidades. Y a veces pensamos, como este hombre también ofrece, hermanos, una posibilidad de arreglo también para los documentos. Los demócratas, hermanos, son dados a ayudar al inmigrante. Los republicanos son más dados al racismo. Y como el presidente de hoy en día es racista o se presenta como racista y trata de impedir a como dé lugar, tratar de detener las leyes migratorias, tratar de detener las ayudas para el inmigrante. Entonces, muchas veces el creyente opta por votar por aquel que le pueda ayudar en su estatus migratorio, pero preguntémonos, ¿a costa de qué? ¿Voy a poner en riesgo mi convicción como cristiano? Por eso la importancia, hermanos, de orar por los que están en eminencia. Dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, pidámosle al Señor, porque este mundo, hermanos, lo que trata de hacer es eso. Quitar el género de la humanidad, es decir, que ya no se divida el género humano entre hombre y mujer, sino tratar de borrar esa identidad de género. Miren que hoy en día, hermanos, hay personas que a sí mismas se dicen que ya no tienen género, se han hecho operaciones en el cuerpo, que ellos mismos se han presentado como alguien que no tiene género, es decir, no es hombre ni es mujer. Y estaba leyendo que hay quienes, hermano, quieren tener ya apariencia de animales. Se quieren parecer a los animales. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque el diablo quiere eso. Quitar el género, la identidad, para que, según dicen ellos, no se esté juzgando
la decisión de las personas. Si él o ella decidió su sexualidad, respetemos. No. Nosotros tenemos un estándar o una ley superior a la de este mundo, a la que debemos respetar. Y esa es la palabra de Dios. Pero entonces hay quienes, hermanos, piensan en base al versículo que está en Daniel 11:37. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Por esa porción, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hay quienes piensan que por esa porción que dice que no hará caso del Dios de sus padres ni de las mujeres, entonces dicen, entonces será homosexual. No necesariamente. Que el que no haga caso del amor de las mujeres es porque hay un amor superior en este hombre inicuo, en este anticristo. Amén. Y ese amor, hermanos, que aún supera el amor de las mujeres, es el amor al poder. Será tanto el amor al poder que tiene, que su enfoque será ese. Si usted nota, hermanos, que el interés del anticristo es el poder, es la autoridad. Ya lo leímos en otras ocasiones. Desde el principio quiso tomar el lugar de Dios. Desde el principio ha buscado el poder, la autoridad, ha buscado la adoración. Por lo tanto, ese versículo, hermanos, en realidad no tiene que ver con ese aspecto de que el anticristo vaya a ser homosexual. No sé si usted haya escuchado eso, pero quienes escuchan a veces predicaciones, diferentes predicadores pueden llegar a escuchar, o si ya lo escucharon, entonces tenga en cuenta eso, que la ambición de este hombre o el amor estará enfocado en el poder. Amén. Ese es el enfoque de este hombre. A ver el verso 38 que dice. Ahí ese mismo libro, capítulo. Mas honrará en su lugar, miren, al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Siguiente versículo. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces miren cómo el enfoque, hermanos, es el poder, la autoridad. Y mire que la Biblia dice que es Dios el que le va a dar autoridad, pero por un breve tiempo. En otras palabras, que aunque Él quiera hacer su voluntad, en realidad, hermanos, lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Amén. ¿No le da gusto eso? Hay quienes le tienen miedo y se asustan por que el diablo me anda siguiendo y que no sé qué. Tenemos al Señor nuestro Dios. Amén. Y mayor o superior que Él no lo hay. Aleluya. Entonces Él, hermanos, estará enfocado en eso. Fortalezas, poder, dominio. Eso es lo que está buscando. ¿De dónde procederá el anticristo? ¿De qué nacionalidad vendrá? Nuevamente, hermanos, hay dos posturas, y leyendo yo y estudiando, y hay algunas otras posturas, pero ya no quise, dije, no, ya no me voy a meter tanto ahí, ni les voy a enseñar tanto a los hermanos, porque son tantas cosas y posturas.
Pero entonces las dos posturas, hermanos, más importantes es quienes dicen que el anticristo vendrá de los judíos. Pero hay quienes dicen que el anticristo vendrá de los gentiles. Recuerdan que en uno de estos cultos, hace 2 cultos creo, les enseñé que el significado de anticristo, número 1, es el que va contra Cristo. Ese es un significado. Un segundo significado es el que está en lugar de Cristo. Amén. Entonces, aquellos que tienen el significado de aquel que está contra Cristo, consideran que la nacionalidad del anticristo será gentil. El que toma el significado en lugar de Cristo, toma la postura de que el anticristo será descendiente de judíos. Vamos a mirar entonces algunas porciones de la Biblia, hermanos, para que miremos este aspecto. Primero, la postura de que el anticristo vendrá de los judíos. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón. Entonces miren, acá en la versión del 60 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí nos enseña 2 descendencias o 2 simientes: la de la mujer y la de la serpiente. La serpiente, ¿quién era? Satanás. Entonces, los de la postura judía, de la descendencia judía, dicen entonces, hermanos, que el descendiente o la simiente de la serpiente será el anticristo, hablando en el futuro. Nosotros tenemos entendido que este versículo se cumple cuando Jesucristo vino al mundo, murió. Amén. Y esa muerte, hermanos, es esa pequeña herida en el talón que Satanás le hizo al Señor, por así decirlo. Pero cuando Jesucristo se levantó de los muertos, le dio un golpe definitivo en la cabeza al enemigo, porque la Biblia dice que los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero entonces, mirando esa parte de las 2 simientes, de las 2 descendencias, dice la Biblia en Génesis 49, 16 y 17. Estos son los que tienen la postura de que el anticristo vendrá de los judíos. Este capítulo 49 es Jacob bendiciendo a sus hijos y profetizando acerca de ellos. En el verso 16 se presenta a su hijo Dan, que vendría a ser después la tribu de Dan. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Entonces ellos comparan esa serpiente con la serpiente de los primeros capítulos de Génesis. Y dice: víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, los de la postura de la descendencia del anticristo como judío toman esta porción diciendo que de la tribu de Dan es donde vendrá el anticristo. Si notamos, hermanos, en el libro de Apocalipsis 7,
nos habla de los 144,000 sellados, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Cuando analizamos todas esas tribus, no encontramos la tribu de Dan. ¿Por qué no está la tribu de Dan? Se dice que a través, hermanos, de esta tribu fue donde entró la idolatría al reino del norte. Dice la Biblia en Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces hay quienes consideran que la razón por la que no está la tribu de Dan entre esos 144,000 es por la idolatría que se introdujo en el pueblo de Israel. Y es una de las razones por las que se cree que a través de esa tribu entonces vendrá el anticristo. Más allá entonces, hermanos, de si vendrá a través de la descendencia judía o la descendencia gentil, pues sabemos hoy en día, hermanos, que en todo el mundo hay judíos italianos, judíos españoles, judíos franceses. Entonces, posiblemente pueda llegar a ser así. Amén. Pueda llegar a ser así, descendiente judío, pero que habrá nacido en algún otro país que no sea Israel. Ahora miremos la postura gentil. Dice en Juan 5:43, palabras del Señor Jesucristo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. El significado de la palabra otro, dice, si otro viene en su propio nombre, tiene varios significados. Miren, hermanos, es muy enriquecedor el estudio bíblico cuando uno profundiza más y busca en los idiomas originales. Acuérdese que la Biblia se escribió en 3 idiomas originales. Entonces, cuando vamos al idioma griego, esa palabra otro tiene 4 significados. Les voy a explicar 2 significados que nos ayudarán a ver la postura de aquellos que dicen que el anticristo desciende de los gentiles. Primero, el primer significado, hermanos, de la palabra otro significa otro de la misma clase o género. Amén. Otro de la misma clase y género es la primera definición de otro. Pero está una segunda definición que habla de otro u otra de una clase o naturaleza distinta. Amén. Entonces aquí están los 2 significados. Es uno de la misma clase
o es uno de otra clase. Entonces, cuando se habla que es uno de otra clase, ellos dicen, la postura gentil es que se está refiriendo que el anticristo vendrá de los gentiles, no de los judíos. Porque si fuera de los judíos vendría, o la definición sería de la misma clase, de la misma descendencia. Pero entonces el Señor utiliza, hermanos, esa otra definición. Entonces, esto, hermanos, es muy importante que lo sepamos, porque hay versículos también para quienes apoyan esta postura de que el anticristo vendrá a través de los gentiles. Dice en Daniel capítulo 2, verso 20. Daniel pues habló y dijo, y de ahí me paso al 23. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. Aquí entonces se habla del Dios de los padres de Daniel. ¿Quién es el Dios de los padres de Daniel? Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Quién es el Dios de vuestros padres? ¿O quiénes son esos padres a los que hace referencia? Abraham, Isaac y Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Entonces miren, hermanos, lo que dice ahora en Daniel capítulo 11 y verso 36. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso. Esta postura, disculpen hermanos, es postura judía. Entonces miren, dicen, el anticristo no hará caso del Dios de sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dicen, el anticristo no hará caso del Dios de sus padres, es decir, del Dios verdadero. Entonces dicen, el anticristo será descendiente de los judíos, porque la palabra de Dios habla de que él no hará caso del Dios de sus padres. Y ahí dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, esa es la postura, disculpen hermanos, postura judía. Estos versículos dicen, los de la postura judía, que se refieren a que el anticristo descenderá o vendrá a través de los judíos. Ahora miremos la postura gentil. En el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, al anticristo siempre se le asocia con la forma final del imperio romano. Recuerden que en aquella estatua que Nabucodonosor soñó, nos habla de unos pies en parte de hierro y en parte, ¿cómo dice?
Se me fue la palabra. En parte barro, gracias hermano. En parte barro y en parte hierro, mezclado. Y eso nos habla, por supuesto, de ese último imperio que será el imperio romano resucitado. De allí entonces está la postura de aquellos que dicen que el anticristo vendrá de los judíos, perdón, vendrá de los romanos o del imperio romano. Cuando hablamos de los romanos, cuando hablamos de los griegos, de los medos, de los persas, Babilonia, todos ellos son gentiles. Entonces ellos creen que porque el anticristo vendrá de ese imperio, entonces será gentil o descendiente de los gentiles. El anticristo, hermanos, es alguien que se compara con el rey Antíoco Epifanes del libro de Daniel capítulo 11. Se le conoce como un prototipo del anticristo, porque cosas que hizo Antíoco Epifanes son las que el anticristo hará en la gran tribulación. Y Antíoco Epifanes era gentil. Por lo tanto, los que toman esta postura creen que el anticristo será gentil. Otra de las cosas que ellos dicen, Lucas 21:24, dice la palabra de Dios, Lucas 21:24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La etapa de la gran tribulación, hermanos, viene a ser los tiempos de los gentiles. Serán los gentiles, hermanos, los que estén todavía gobernando a Israel. Recuérdense que toda la historia prácticamente de Israel desde que salieron, hermanos, han sido llevados cautivos por muchos pueblos, diferentes pueblos. Apenas en el año 1948 fue cuando Israel volvió otra vez a ser una nación reconocida, pero prácticamente habían sido llevados cautivos por diferentes imperios. Entonces, la postura de que el anticristo será gentil es porque dicen que este tiempo todavía es tiempo de los gentiles hasta que se cumpla, ¿verdad? Dice ahí, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. En Apocalipsis 13:1 habla de que el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia. El mar simboliza naciones, gentiles. Entonces lo de la postura gentil, dicen que entonces el anticristo vendrá de los gentiles. Entonces están, hermanos, esas dos posturas. Yo me inclino por la postura judía. Será descendiente de judío, porque una de las cosas es que la Biblia dice que el anticristo se hará pasar como el Mesías. El Mesías que hoy los judíos están esperando. Si los judíos supieran, hermanos, que el Mesías era gentil, no iban a creer o no van a creer en él. Amén. Entonces,
entre la postura, yo me inclinaría por la postura judía, porque recuerden que el templo, el tercer templo será reedificado, y en ese templo se sentará el anticristo haciéndose pasar por Dios, recibirá adoración. Si él descendiera de los gentiles, yo veo difícilmente que los judíos lo aceptaran, siendo gentil. Por lo tanto, está esa postura de que el anticristo vendrá de la descendencia de los judíos. Ese tema, hermanos, es mucho más amplio que esto y es bien interesante. Pero esa es entonces la postura. Leía yo que hay posturas que creen que el anticristo va a ser un presidente de Estados Unidos. Otros dicen que el anticristo va a ser un papa. Hay quienes dicen que el anticristo será el líder de los musulmanes. Es decir, hay diferentes posturas, pero las que la Biblia nos enseña son estas dos posturas. Por lo tanto, creo yo que vendrá es por medio o a través de los judíos. Entonces, para terminar, hermanos, resumiendo este tema referente al anticristo o las actividades que el anticristo hará en la gran tribulación, primero aparecerá en el tiempo del fin de la historia de Israel. Daniel 8:17. Vi luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Por supuesto, está hablando de esa visión que Dios le dio a Daniel. Amén. Esa visión de las 70 semanas de la historia, hermanos, de la humanidad. Y si le dice, es para el tiempo, esta visión es para el tiempo del fin. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:8. ¿De dónde vendrá, hermanos? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Eso, hermanos, esa bestia es en relación al anticristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero miren de dónde vendrá, subirá del abismo. Será, hermanos, la personificación del infierno. Será Satanás atacando con toda su furia. Y esto será el principio del día del Señor. Es decir, el juicio contra Israel. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces miren, hermanos, la apostasía tiene que ver con los creyentes que le han dado la espalda a la verdad. Hoy en día, triste y lamentablemente, muchos, hermanos, son muchos, no pocos, creyentes que han estado en la verdad, se han salido de ella y se han ido tras fábulas, tras ideas nuevas, doctrinas nuevas. Hace muchos años nosotros conocimos a unos hermanos, ellos vivían en aquel entonces en Greeley. Ellos eran de la doctrina, estaban en la iglesia, llevaban años en la iglesia. Yo no sé qué pasó, quién vino a endulzarles el oído, a presentarles una doctrina distinta, y se fueron tras esa doctrina.
Eso es apostatar de la fe. Eso es la apostasía de la que hoy en día, hermanos, en el mundo abunda. En el cristianismo abunda. Quienes se han salido de la verdad y se han ido, hermanos, tras la mentira. ¿Por qué no se ha manifestado el anticristo? Porque hay algo que al presente lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, la influencia de la iniquidad, del pecado, la influencia del diablo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, no se ha manifestado porque la iglesia está todavía en la tierra. Apenas la iglesia suba, hermanos, se vaya con Cristo, entonces se manifestará. ¿Cómo entrará entonces en la escena? Su subida al poder se producirá por medio de programas de paz. Este mundo, hermanos, cada día va a empeorar. Y el mundo está sediento de paz. Buscan paz. Muchos la buscan donde no la hay. Equivocadamente buscan paz. A través de todo lo que está pasando en el mundo, entonces, cuando llegue ese momento, hermanos, se presentará el anticristo ofreciendo programas de paz. Apocalipsis 6:2 dice: miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Llevaba un arco sin flechas, lo que simboliza que iba en son de paz. Así es como se presentará el anticristo. Yo tengo la solución para el mundo: paz. Y es de la manera en que él se presentará. Pero entonces viene lo que dice Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es un pacto de paz. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces serán 3 años y medio de una aparente paz. La gente dirá: ahora sí, lo que estábamos esperando ha llegado. Ha llegado el hombre de paz, sin darse cuenta de las cosas, hermanos, que se avecinan. En Apocalipsis 13:3, el anticristo morirá violentamente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recordemos, hermanos, que el anticristo hará milagros, prodigios y maravillas, pero mentirosos. Hay quienes dicen que en este tiempo el anticristo tratará de imitar, porque no olvidemos que es un imitador, tratará de imitar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, como los judíos, hermanos, están esperando al Mesías y mirarán a este hombre que morirá, pero dice que su herida fue sanada. En otras palabras, se levantará, resucitará, y esto llamará la atención de toda la gente. Y dice, entonces toda la tierra irá en pos de la bestia. Dirán:
definitivamente este es el que nosotros necesitamos, y se irán tras el anticristo. Dice en Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Está como confuso eso. Pero está hablando de ayer, hoy y mañana. Está hablando de ayer, de hoy y del futuro. ¿Se acuerdan que cuando Juan vio, hermanos, a Jesús, cuando empieza Apocalipsis capítulo 1, habla de el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro, el Todopoderoso? Hace referencia a Jesucristo. Y acá el anticristo, copión, imitador, impostor. Mire cómo dice que era, la bestia que era, no es y será. Ahí está hablando de ese proceso en donde va a morir una herida mortal, pero se va a levantar y engañará a las personas y se irán en pos de la bestia. Mire que dice que quedarán asombrados y tristemente le seguirán. El anticristo será totalmente controlado por Satanás. Ya esto usted lo lee en casa. Ahí está en Apocalipsis 13 del 2 al 5. Perseguirá sin piedad a los judíos. Recuerden que la gran tribulación es el juicio de Dios a los judíos. Y el anticristo será el que despiadadamente perseguirá al pueblo judío. Dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí ve? Entonces despiadadamente atacará a los santos del Altísimo. Acá es la etapa, hermanos, donde el método que la Biblia describe es la decapitación, cortar la cabeza. Y será esta persecución, hermanos, terrible. Recuerde que la gran tribulación es un evento que nunca ha sucedido tal y cual sucederá, a esa escala, a ese nivel. Nunca ha sucedido. Y mire que en la historia de la humanidad han sucedido cosas terribles, violentas, que cualquiera pensaría, no creo que algo supere esto que está pasando. Pues la Biblia dice que sí lo superará, y por mucho, todo lo que pasará allá. Recuerden, hermanos, que el juicio de Dios, recuerde que tiene que ver la ira de Dios a través de los sellos, a través de las trompetas, a través de las copas. Y eso lo veremos después. Pero perseguirá a los judíos. Hablará blasfemias contra Dios, ya eso lo miramos. Apocalipsis 13 del 4 al 8 y del 16 al 18 habla de ese gobierno político, religioso y económico. Será el líder, hermano, el gobernante en todos los ámbitos de la humanidad. Y eso está ahí en ese capítulo 13. Exigirá que todos lleven una marca. Y eso ya lo hemos leído en Apocalipsis 13.
y hacía que a todos, 13:16, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, el número del misterio. Pero ya hablaremos luego de ese número, hermanos, de esa marca. Pero entonces, mire que a este punto ya exigirá, amén, que lleven esa marca para que puedan comprar o puedan vender. Su capital político, económica, será en Babilonia, espiritualmente hablando, Apocalipsis 17. Se dice, hermanos, que Babilonia es Roma, o específicamente el Vaticano. De ahí que hay quienes piensan que el anticristo, y mire que son muchos los que piensan de esa manera, que el anticristo se levantará del Vaticano. No lo sabemos. ¿Y sabe qué? No lo vamos a saber. Si usted se queda, lo sabrá. Pero oramos a Dios que nos vayamos todos con Cristo. Amén. Si es papa o presidente o lo que sea, nosotros nos vamos con Cristo. Aleluya. Gloria al Dios, gloria al Señor. Dice también que matará a 2 testigos. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Luego hablaremos de quiénes son esos 2 testigos. Reunirá a todas las naciones contra Jerusalén. A eso se le llama la guerra del Armagedón. Zacarías 12:1 al 2 y 14:1 al 3. Yo voy a leer 14 del 1 al 3. Zacarías 14 del 1 al 3 dice: He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Acá dice, hermanos, que Jehová peleará. En Apocalipsis dice que Jesús peleará. Yo me pregunto, ¿habrá 2 que van a pelear o es el mismo? ¿Qué conclusión saca usted? Es el mismo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Apocalipsis 16:16 dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es de la misma, hermanos, la misma reunión de todas las naciones de la que Zacarías nos dice en el capítulo 14. Lucharán contra Cristo cuando Cristo vuelva a la tierra, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Amén. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Miren, hermanos, la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién es? Jesucristo. Gloria al Señor.
¿Recuerdan, hermanos, que la espada simbólicamente a qué se parece? Porque de pronto la gente piensa el Señor sacará la espada y ya. ¿Se acuerda que Hebreos dice, Hebreos 4:12, qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada. La palabra como espada. La vida y la muerte está en las manos de Dios. Dios simplemente tiene que decir la palabra, o puede decir una palabra y muerto, vivo. Entonces, pongámosle atención, Apocalipsis está lleno de símbolos. Y uno se imagina al Señor, hermanos, con casco y todo, y su espada listo para pelear. Él no necesita de eso, Él tiene todo el poder y toda la autoridad, porque todo es de Él. Todo lo creó Él por el poder de su palabra. Y su palabra da vida y su palabra también da muerte, porque Él es quien decide todas las cosas. Gloria al Señor. Así es que hasta aquí, hermanos, llegó el anticristo, la bestia, el falso profeta, todos llegaron a su fin y quedará entonces el Rey de Reyes y el Señor de los señores, al cual adoramos, bendecimos y exaltamos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, el final de la historia no es como final de telenovela, esta es una realidad. Gloria a Dios. Por eso somos llamados, hermanos, a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie.